Bueno, yo soy Cere de Tierra y vengo a hablar un poco de la creación musical y también un poco de sonido de videojuegos. A ver qué me han explicado antes. Vamos a ver. Y funciona. Soy compositor y diseñador de sonido de Cere de Tierra. Llevo ya más de 11 años en la industria. Aunque parezca muy joven, en realidad ya tengo cierta edad. Estos son algunos de los proyectos en los que he trabajado. Amigo de Willing, Sushi Goggles, Scout. Tengo algunos ejemplos, incluso muy tristes, pero en fin, creo que vamos a estirar millas y ahora luego los temas que quieran un poco más en profundidad. Pero eso sí, bueno, la verdad es que es increíble el plantel de charlas que hay. Hay gente que aquí que ha ganado BAFTAs, ha ganado de todo. Yo conseguí una medalla de oro en la Ludum Dare, en una Ludum Dare, se llama Ireland, no sé si alguna vez la sabéis. Una medalla de oro de música, haciendo un juego de tirar de tirar bailarines fuera de la pista eras el DJ y tenías que básicamente podías controlar las cosas y podías tirar a la gente fuera y entonces eso te iba dando puntos y estoy muy contento estoy muy contento con eso. Eh, pero hoy en realidad me voy a centrar en el último proyecto en el que he trabajado, que está en Garden, que no sé, que igual no conocéis. Es un proyecto hecho principalmente por gallegos y un par de madrileños despistados. Y os voy a poner el trailer, que le he quitado la música de medio, pero por si no lo conocéis. Porque yo en realidad he venido un poco a hacer publicidad porque el juego sale el martes, entonces es importante que lo conozcáis los que no lo habéis conocido, porque hay que controlarlo, porque si no, el estudio cierra y entonces no va nadie viene. Y entonces yo tampoco, entonces hay que intentar hacer publicidad. Eh, mm, ¿Qué iba a contar? A ver, como podéis ver, el proyecto es un proyecto así cozy, es un proyecto de jardín, donde tienes un jardín y tienes que ir desbloqueando las plantas, tienes que ir plantando ciertas cosas y jugando un poco con ello y poco a poco vas desbloqueando también decoraciones y vas avanzando en el juego. Em, bueno, eso es un poco el resumen. Es importante para luego hablar un poco de los pilares del juego. Lo repito, sale el 8 de abril, ¿ok? Que es el martes. Vamos a emitir el anuncio. Y a ver, y ahora volvemos un poco a mí porque quiero hablar un poco de mi relación con el proyecto y que para mí tiene una alta relación también con mi infancia. Entonces, aquí, ¿no traes instrumentos de percusión? Y entonces, ¿cómo vas a hacer la percusión? Ese soy yo. Eso, no parezca, ahí estoy. Eso era un conciertazo. Yo no sé si, no sé cuánta gente de aquí sabe lo que era eso. Pero los jóvenes, ese cojones, pues, que no, lo probábamos en aquella época, en los años 90 y lo probaban en la 2, que era como para niños y llevaban generalmente música clásica. Y el grupo de percusión donde cuando yo estudiaba, pues nos llevaban una vez a tocar allí. Esta solo de televisión española aquí a los dos. Bueno, vamos a entrar un poco en la materia del audio, por si no lo. A ese te igual que no lo conté mucho, igual que sí, pero bueno. Normalmente vamos a dividir el audio en videojuegos en dos categorías, la parte de sonido y la parte de música. La parte de sonido va a entrar un poco más el tema de todas las animaciones, de las interfaces, de los ambientes, qué acciones hay en el juego que se pueden sonorizar, ¿vale? Y luego la parte musical, obviamente, pues sería más eh, la parte.
donde entra la música como fruto predominante y que también tiene dentro categorías en realidad. Puede haber música ambiental que acompañe simplemente, puede haber una música adaptativa que se centre más en la experiencia, puede haber simplemente música de loop para que el jugador se centre en el juego, igual, un juego de un poco de acción donde la música simplemente está ayudándote a entrar dentro del gameplay. Hay diferentes maneras de tratar el aspecto musical y que eso habla embajado también en Tiny Garden. Eh, pero os cuento más del proceso, que es muy interesante, sé, porque veo vuestras caras. Entonces, en realidad, eh, la realidad es que dentro de los juegos todos sabéis aquí, porque imagino que estáis interesados, que estáis dentro, hay diferentes equipos, el equipo de arte, el equipo de programación y el equipo de audio. Y la realidad es que igual os preguntáis si el equipo de audio es diferente al resto de los equipos, ¿no? Por ejemplo, mi mujer dice que somos un poco más guapos, pero claro, bien lo dice mi mujer, así que no creo que sea verdad. Yo creo que me miente. En realidad, el trabajo dentro del audio, dentro de los videojuegos es muy similar al de otros departamentos, especialmente al departamento de arte. Está muy ligado la música normalmente a lo que hace el arte y por lo tanto al mismo proceso que realiza también ese departamento. Que eso quiere decir, por ejemplo, pues, que la dirección y los pilares del proyecto, si es un proyecto realista, si es un proyecto de fantasía, de sci-fi, si es un proyecto cozy, si es un proyecto pixel art, si es un proyecto de terror, cuáles son los pilares del core del proyecto, influencia tanto el arte como en este caso el sonido y la música también. Esto nos lleva al estilo musical. En este caso, lo cual nos lleva también a pensar en qué tipo de instrumentación, qué tipo de textura tenéis que utilizar. Similar a qué tipo de estilo de arte, pues lo mismo pasaría en el audio. Por eso quiero hacer un pequeño recordatorio a todos los futuros que o estáis trabajando o que vais a formar los equipos del futuro también, para que intentéis traer al departamento de audio, a la gente de audio, lo antes posible, porque en realidad el audio debería ir evolucionando igual que va evolucionando el resto de partes del videojuego. Si la dirección artística evoluciona, la dirección de música sonora tiene que evolucionar con ello. De cuanto antes estén involucrados mejor para poder llevar bien a cabo todo el proceso. ¿Vale? Eh, ¿Qué os iba a contar? Bueno, para llegar al estilo musical sonoro nos basamos en los pilares y también nos podemos basar en algunas referencias y entonces llegamos a la siguiente fase, que es hay una fase de concept, similar a la fase de concept de los artistas, donde dibujáis y descubrís qué es lo que queréis hacer. Realmente en música es muy similar. Y eso sí, hay que estar preparados para todo. Nunca sabes en cualquier momento el director creativo puede venir y pedirte que le hagas un rap, aunque el juego sea aunque el juego sea un juego cozy, puede venir y pedirte que le hagas un rap. Puede pasar. Pero nos centramos entonces en Tiny Garden, ¿vale? Entonces vamos como ya habéis visto el tráiler, ¿vale? Y así que sabemos un poco de qué va el proyecto, ¿vale? Centrémonos en la dirección y los pilares, ¿vale? Del proyecto. Eh, Como habéis visto, estamos hablando de un juguete. Es una pequeña carcasa que tiene dentro de naranja y tiene ese componente de juguete que cuando se hablaba con el equipo era lo que se quería transmitir. De hecho, si nos fijáis, todo es joven de plástico, todos los alimentos son de plástico, todo. Entonces es bueno, muy cómodo. Otra de los pilares era la evolución del juguete a lo largo del juego. Eso quiere decir de hecho, como podéis ver, tienes una grid eh, en la cual puedes plantar las plantas. Esta grid va evolucionando a lo largo del juego. No empiezas con solo
4 pequeños terrenos donde plantar y poco a poco vas desbloqueando nuevas plantas y vas evolucionando y con estas plantas puedes comprar nuevos terrenos, comprar la evolución y la evolución es que el juguete sea grande, ¿no? Entonces, ese es era otro de los pilares del juego. Y otro de los pilares es una historia de fondo que hay. El director Patrick Diego se quiso realmente darle como una importancia a lo que estaba ocurriendo y relacionarlo un poco también con algo familiar, con cómo el juguete pasa de mano a mano y esta historia está de fondo, no es el core del juego, pero sí que existe y es importante para lo para lo que es el proyecto. Luego otras pequeñas cosas que no son pilares, pero que son importantes, pues es la parte tiene cierta nostalgia, pues la parte del juguete, que es un juguete cuando era pequeño y lo vuelves a jugar, y luego otra de las cosas es que es una... y luego como en todos los sitios, como en todos los proyectos, hay cosas que siempre te dicen, ¿qué es lo que no es? Este juego no es Fable Pocket, así que no lo miréis, porque no se puede decir por el bosque, no va a ser que venga Mattel y nos denuncie, ¿no? Y tengamos un problema. O igual que nos llamen para hacer una película como la de Barbie, pero de Polly Pocket hecha por a Norte y a ver qué pasa. Pronunciada por Brad Pitt. Como cacas. Eh, bueno, volvamos. Está llegando entonces. Ya tenemos un poco los pilares definidos, ¿verdad? Y entonces esto ahora nos lleva vale, vamos a definir el estilo musical, ¿no? Entonces, eh, aquí es cuando que a mí me recuerda a la infancia, a mi infancia, el tema del juguete, lo manual, ya no existe, ahora ya yo creo que con el móvil, pero en aquella época sí que era todo muy manual. Y yo en mi infancia, la realidad es que mi infancia era lo que, a pesar de la sorpresa de niños, mi infancia era la percusión. O sea, yo desde los 4 años estuve estudiando música y entonces a mí me llevaba la idea directa fue relacionar este juguete con mi infancia y relacionarlo por lo tanto relacionarlo por lo tanto con la percusión. ¿Vale? En este caso, con la percusión que yo estudié cuando era pequeño, ¿vale? Que es percusión sinfónica, ¿vale? No solo la batería o cosas rítmicas, sino también, y como podéis ver ahí, marimba, vibrafonos, ¿vale? La lira, hay mucha percusión sinfónica que se llama que es percusión melódica también. Entonces, esa fue mi idea inicial, ¿vale? Y a partir de ahí tocaba ir a hacer concepts. Ir a hacer concepts y en este caso en el proyecto ya tuvimos muchas referencias, la verdad. La verdad es que no tuvimos referencias, a veces esto puede pasar. Otros proyectos sí que tienen muchas referencias. En el que parece que íbamos a trabajar, tengo 117 referencias. No sé cómo voy a pasar todas. Pero aquí no había referencias. A ver. Entonces, vamos a centrarnos en la parte. Entonces, a base de hacer concepts, ¿vale? Que te voy a poner, pues se llegaron a ciertas conclusiones. Esta fue la primera prueba que hice. Esta fue una de las primeras pruebas que hice, intentando igual llevarlo a un poco low-fi, ¿no? Básicamente. Eh, pero el feedback fue es demasiado juego de barajas. Y me dijeron, me dijeron que justo otra cosa que había hecho para otro proyecto con un xilófono parecía que igual encajaba más por el plástico. Y bueno, pues vale, perfecto, vamos a seguir. Entonces hice otra prueba, que fue esta. A ver si claro.
esa prueba eh, y el feedback fue igual era un poco agobiante, que con la repetición que había, que igual era demasiado rítmico para, para lo que estábamos intentando hacer. Entonces, vale, perfecto. Vamos a hacer una tercera prueba, vamos a ver a qué podemos llegar. Eh, bueno, vamos a ver si le carga el internet. Mm, Y entonces hice esta otra, que es un poco más tranquila y un poco más melódica y al final fue la que funcionó. Fue la prueba que fue como, vale, hemos encontrado el estilo, o esto de hecho yo creo que no, ni está en el juego, pero ya habíamos encontrado el estilo, ¿vale? La fase de concept había sido un éxito y entonces ahora toca seguir curando, que es lo que toca. Entonces ahí vamos un poco a centrarnos en el segundo pilar, que era la evolución del juguete, porque con la evolución del juguete, ahora sí que ya se podía entrar un poco en cómo desarrollar la música de verdad. Yo recuerdo que la idea de la evolución del juguete era que la red se expande, que el juguete cada vez se va haciendo más grande. Eh, la red se expande, sí, efectivamente. Y yo dije, bueno, ¿por qué no vamos a probar a empezar con algo sencillo, que al principio que sea más simple y que poco a poco se vaya haciendo más complejo, más grande? Lo básico a nivel musical es, vamos a probar a empezar con muy pocos instrumentos y asociar el número de instrumentos a la ARI. Y luego poco a poco vamos a ir aumentando y metiendo más instrumentos de manera progresiva. Pues, si empezamos con cuatro, pues empecemos con cuatro instrumentos. Si luego pasa a nueve, pues sigamos a nueve, etcétera. Entonces, de hecho, aquí tengo un pequeño ejemplo de evolución, un pequeño ejemplo de evolución instrumental. Este es el primer tema con el que empieza, que de hecho son cuatro instrumentos, ¿vale? La marimba, el vibráfono, el xilófono y la pandera. Y poco a poco, pues, vale, vamos a seguir, vamos a intentar hacer que las cosas a ver si funcionan así y así a añadir de temas, ya sé, aquí se añadieron más instrumentos. La realidad es que es una manera sencilla de explicar, de mostrar una progresión similar a la que estás viendo en pantalla. Pero creo que al mismo tiempo es una progresión bastante efectiva. Entonces, cada nuevo tema, cada vez que desbloqueas algo, desbloqueas un nuevo instrumento. No solo estás desbloqueando una nueva colección de plantas, sino que también estás desbloqueando una nueva colección sonora. Estás desbloqueando cuando hablamos en el libro, como hablo en el que bueno, estás desbloqueando también una nueva sonoridad que te invita un poco a seguir jugando. Esa fue la idea la verdad es que luego no voy a mentir que hice trampa porque al final la herida acaba siendo de 32 y meter a 32 instrumentos igual hubiera sido muy caótico. Entonces, a pesar de que creo que esta es la última, esta es la de cuando desbloquear la de 32. Entonces, igual no puede parecer, pero en realidad aquí no hay 32 instrumentos. Aquí no hay 32 instrumentos, lo que creáis. Al final, como en toda creación, la música, la verdad es que lo que aprendí de muchos profesores fue que por mucho que tú tengas una planificación, incluso yo llegué a planificar cosas muy relacionadas con la matemática, ¿no? Pero cuando yo estudié música de vanguardia, música sinfónica de vanguardia, música nueva, que nadie creo que haya escuchado nunca, experimental, y tiene mucha relación con las matemáticas, con fórmulas y lo que se puede hacer, pero al final realmente cuando estás trabajando
en algo artístico también tiene que tener un componente emocional de qué es lo que quieres. Entonces, no pasa nada por mentir de vez en cuando y decir, sí, sí, ahí hay 32. Si os preguntan, decimos que hay 32 instrumentos y ya está, y la pasa. Ahora vamos a lo que falta, que es lo de la historia de fondo, ¿vale? Esto salimos con los pilares y entonces con la historia de fondo lo que tenemos es una evolución narrativa que está un poco escondida, pero que existe. Lo cual a mí me lleva a artesanía música. Y prefiero decir artesanía. Yo prefiero hablar de artesanía que de arte. ¿Vale? Bueno, a mí no me gusta mucho comparar cuando se habla del arte en la música. No solo es un debate que exista en videojuegos, yo creo. Existe también en otras disciplinas. Y yo honestamente considero que y los músicos, los diseñadores han ido, todo relacionado con el audio, somos más artesanos que, que artistas, ¿no? El concepto este de arte, de romanticismo, yo creo que, bueno, tampoco desfasado. La realidad es que durante la gran parte de la historia de la música, los músicos han sido más, o ha sido una manera o de conectar con la gente o una manera de hacer una creación, pero nada de como algo de me inspiro y porque estoy en el monte y no, crear y saber lo que estás haciendo, lo que quieres hacer y probar y borrar. Y imagino que al final todos aquí, también los que os dediquéis a videojuegos, es muy similar. Videojuegos al final pruebas una mecánica, no te convence, la cambias, evoluciona. O sea, eso al final a mí siempre me parece que el debate es un poco absurdo porque la realidad es que somos más artesanos, estamos más cerca de la gente que hace una mesa, que trabaja la madera, que otras disciplinas. Y entonces eso ¿vale? Me lleva a mí a pensar en, ok, si podemos, si va a haber una evolución narrativa escondida, ¿por qué no puede haber una evolución dramática? Un tema musical, ¿vale? Y no sé si o sea, no sé cuántos de vosotros sois músicos o estáis relacionados con la música. Pero una evolución, hay diferentes maneras de evolucionar la música a nivel temático. Un tema al final principal que fue una, un leitmotiv. Un leitmotiv, para los que no lo sepáis, un leitmotiv es, o sea, que casi importante es una melodía asociada a un personaje o a una situación. Es algo que se populariza por el romanticismo. Wagner es el que todo el mundo piensa cuando habla de leitmotiv. Pero es verdad que es algo que se ha heredado mucho y en el audiovisual existe muchísimo también, ¿no? Muchísimas bandas sonoras de películas y de videojuegos. Journey tiene el leitmotiv, por ejemplo, un tema principal que va evolucionando. También en el cine, como he dicho, El Señor de los Anillos tiene sus temas. Entonces, esto es, cuando hablo de evolución temática, me refiero a esto, ¿vale? Es una evolución melódica, entonces para eso hay que crear un tema principal y hay que luego pues trabajar con él en todas las canciones. Esto se mezcla con la parte instrumental que habíamos visto de que hay que añadir más instrumentos, etcétera. Entonces, os voy a poner algunos ejemplos de lo que hice y, y vamos a ver. Este debería ser el tema principal, que además es el principio no sé si es la primera canción cuando empiezas a acordar, es es que ya no soy y que he puesto rojo, ¿vale? Na, 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 na. Eh, es eso. No, no, va, se tarda. Va. Ese es el mismo. Eso que os he puesto es el tema que decidí evolucionar. Y la evolución al final se puede hacer de diferentes maneras. Va a ser una evolución rítmica, puede ser una evolución puramente melódica. Eso, por ejemplo, que está, que
ni siquiera es como una melodía clara que estemos siguiendo, que también es un poco rítmico, no deja de ser una evolución de lo que hemos escuchado ahí. Pues, a ver. Va, vamos a seguir. Esto, por ejemplo, de aquí, es también en realidad es una, es una deconstrucción en realidad de la misma. Es una deconstrucción de la idea de una melodía que sube y que baja. Porque si la respuesta como es, a ver, eso es. Al final, esta melodía, la idea es crear un dibujo melódico que sube y que cae un pelín, y luego que sube y que cae un pelín más. Pues al final, esta parte puramente rítmica y puramente de acompañamiento, al final es algo que viene de guía, es algo que sale de la misma idea, para que se funcione un poco más y, y luego se repite y ayuda a que... Me parece que no, pero los músicos a veces también pensamos y también trabajamos, lo prometo. Vamos a seguir un poco con otros ejemplos. Todos estos ejemplos en principio son de temas diferentes. Y por ejemplo, utilizamos la guitarra para presentar el tema, ¿no? Pero básicamente es el mismo tema. Y, y la idea de que vaya, porque la realidad es que igual un jugador normal no lo va, probablemente no lo vaya a percibir. Pero claro, es que un jugador normal, al final, la historia, por ejemplo, en este caso tampoco es una historia en tu cara. La historia, de hecho, lo que da la historia en Tiny Gansen, la historia viene por cartas que se envían familiares pues, unos a los otros. Para ello tienes que resolver una serie de puzzles que hay en el juego y a través de estos puzzles, de cómo colocar las plantas, de cómo colocar el juguete, vas desbloqueando pequeños pedacitos de historia. eh, y esto en realidad tampoco es algo que se educa. Está en el fondo del juego, no es el core del juego, pero sí que es una base importante. Y para mí, pensar en el desarrollo musical de esta manera me pareció interesante. Es decir, vamos a utilizar una temática principal, una melodía principal que el jugador medio no va a ver, pero que en realidad que en realidad está ahí y que ayuda un poco a hacer un pequeño conglomerado donde el global, poco a poco, cada parte del videojuego va a elevar un poco el videojuego. Y si es todo en la misma dirección, al final este pequeño conglomeradillo va a quedar mejor. Entonces, esa era mi idea a la hora de desarrollar la música. Eh, incluso pequeños gestos como ese que acaba de sonar, eso viene de la misma melodía. Y esto también. Parece que soy un vago que siempre utilizo lo mismo, pero en realidad, bueno, está evolucionado. No es tan sencillo, pero bueno, hay gente que lo hace mejor que eso, pero hay que hacer. Vale, y esto que estamos escuchando es esto de aquí. Era esa parte de aquí que había pasado al corno. Otra pequeña evolución musical. Y sin embargo, si escucháis ahí el contrapunto cuando hace la melodía del el corno y escuchas también lo que está haciendo el arpa. Ahí. También son partes que vienen de una evolución, de la misma evolución melódica. Yo hasta al principio me puse con mi partitura y con mi papel y me puse a hacer ideas de cómo podía esta melodía que había creado evolucionar, en qué esto se podía llevar y en qué dirección no. Y luego ya una vez entré a componer cada uno de los temas, vi que intenté, bueno, que estuviera presente lo máximo posible porque me parecía que era una manera interesante. Esto, de hecho,
que aquí ya siempre del equipo que ha hecho el juego es algo que no hemos ni siquiera hablado dentro de los juegos. O sea, esta es la primera vez creo que lo comento con él, de hecho, o sea, no, que para mí lo importante no era que, como se cuenta, no era que estuviera 100% en la carrera de jugador y que es la melodía de la zanahoria. No, no quería, no me parecía necesario porque no quería utilizar, el juego no pedía exactamente eso, ¿no? El juego es un juego tranquilo, que como ya os he dicho sí que va evolucionando, pero no pedía reconocer elementos súper concretos. Esto es lo mismo que estaba haciendo el arpa antes, pero en otro tema, y convertido en vez del acompañamiento en la melodía principal de la guitarra. Pero como ves, se puede ver que, bueno, que todo tiene una coherencia y que esta coherencia al final al jugador le da igual, pero a mí me ayuda como creador. Esta es la primera pared para que os acordéis de dónde veníamos y a dónde estábamos llegando al final de ver que si hay el mismo elemento. Al final creo que hacer este tipo de trabajo ayuda bastante también a saber cuál es la dirección, ¿no? Cómo va, lo que os había comentado de cómo evoluciona cómo, cómo evoluciona el juguete, cómo evoluciona el juguete, cómo que hay una historia de fondo, cómo ligarlo todo junto. Pues en ese caso, esto fue la manera que yo hice para intentar ligarlo todo. Por un lado, la parte del juguete, siendo una parte que me viniera a mí a la infancia, por otra parte, la parte instrumental, la evolución del juguete, y por otra parte, la evolución temática, la evolución melódica, y todo eso hace que lo que está claro es que esta banda sonora que creé, que no pueda ser de otro videojuego. Lo hace un poco más personal. Como os dije, yo os había avisado que hay que estar preparados porque efectivamente, al final, a mitad del desarrollo, el director creativo me pidió que había que hacer un rap. Así que le hice un rap. Le hice la base de un rap para que él rapeara un poco los mismos elementos. Y es una pena porque aún no ha llegado, aunque él llega dentro de un rato. Y honestamente debería estar aquí porque debería estar rapeando esto. Claro, aquí debería estar Diego y debería estar rapeando para que ver qué es lo que quería, porque le dice esto y al final no lo va a usar. Pero él me lo pidió y yo dije, bueno, tú eres el jefe, tú sabes lo que quieres hacer y, y es una pena que no esté aquí para rapear, porque honestamente creo que quedaría bien para hablar de la charla, o sea, para y elevar la charla luego. Pequeñas conclusiones de este proceso que os he ido contando. Eh, Cosas que creo que son importantes. Da igual si es en audio, da igual si es en cualquier disciplina, en realidad. Pero bueno, en mi caso también lleva una relación con el audio. Como podéis ver, la primera es buscar inspiración fuera de los juegos. Pues en este caso fue tan sencillo como buscar inspiración en mi experiencia vital, en qué es lo que yo relacionaba con el juego, lo cual me lleva a empatizar con el juego. Si es posible, está claro que si estás haciendo un poco de matar a 100 personas en 10 segundos, si empatizas con él, igual tenemos un problema. Pero si puedes empatizar con el juego, está bien empatizar con el juego para intentar elevar lo que quiero decir. Em, y el tercero es buscar que sea personal. Al final creo que eh, tenemos cierta tendencia a despersonalizar ciertas cosas y que bueno, que hay que pagar facturas y tal, pero si podemos intentar que lo que estamos haciendo tenga algo de nosotros, yo creo que es que más gente positivo al final. Es así como poco a poco elevamos la artesanía en este caso del videojuego. Bueno, si nos olvidaba el sonido, os voy a dar muy poco de sonido. Luego os voy a dar también algunos ejemplos.
En este caso, como podéis ver, el juego es muy tranquilo, es muy cozy, así que la idea con el sonido fue intentar, bueno, de intentar realmente hacer la experiencia lo más placentera posible, lo más cercana incluso a la SMR, ¿no? Porque yo creo que este tipo de público y lo que el proyecto pedía es que la experiencia sea lo más gratificante posible desde el principio hasta el final. Eh, entonces, esto significa que cada una de las pequeñas acciones, cada una de las pequeñas interfaces intenta colorear buscar ese tipo de sonoridad de facilidad para que no haya nada raro que le pueda hacer salir de la experiencia al jugador, porque en este tipo de proyectos es extremadamente sencillo que hacer algo que es discordante, que haga que el jugador se sorprenda y que se salga un poco de la experiencia. Entonces, igualmente, yo decidí que como llevaba la infante, que con los nenes supieran mucho de los sonidos, por lo menos, ¿por qué no hacer los sonidos? Tenía que intentar ser divertido también. ¿Sí? Esto es lo pero yo haciendo el sonido. Mm. Él está muy contento porque está, ¿eh? Esto es una paella. ¿Qué te hace vivir? Bueno, así se hacen los sonidos de agua, si no lo sabíais. Y este es un secreter, que es un abanico. Y como estamos en la Biblia, hay una hora. Pero aquí no salgo yo tocando la gaita, simplemente. Entonces, esto también me lleva a intentar deciros que es verdad que realmente lo que hacemos en videojuegos está muy bien y que puede ser divertido. Entonces, que realmente que siempre que se pueda que abracéis un poco la posible diversión que hay en el proceso. Porque el proceso además que el proceso es lo que importa, yo creo. Al final, la realidad del mundo de los videojuegos es que es bastante cruel. Al final, tú estás trabajando, estás poniendo el corazón en un proyecto y no sabes qué va a pasar con él al final. Puede salir bien, puede salir mal. Entonces, creo que lo mínimo es, que abracemos un poco la ilusión del proceso de lo que estamos haciendo, porque es muy, muy bonito. Y si podemos disfrutarlo al final, yo creo que merece la pena. Merece la pena. Está. Y ya está. Este sueño se acabó. Esta es la charla. Sí. ¿Y que se vuelva público? Ah, claro. Pensaba que estabas echando. Sí, sí. Eh, ¿Alguna pregunta para hacerle? Ya no me puedo unir. Entonces está creciendo, ¿verdad? Pasarlo bien, ¿verdad? Vale, bueno. Sí. Ah, sí, nadie. Bueno, igual hay pregunta, ¿eh? Y también te digo que creo que se me oye si algo. Que no oye, se toma. Vamos. Ah, vale, claro. Bien, bien. Bueno. Hola. Hola, ¿qué tal? Para una persona o un grupo que está empezando a hacer un poco indie y que no tienen ni idea de sonido, ¿qué cosas recomendarías para empezar? ¿Porque queréis intentar hacerlo vosotros o queréis intentar buscar qué queréis hacer? Por ahora está un poco en el aire, pero claro, somos dos personas, programación y arte está cubierto, pero como que no estamos claros después en temas sonido y tal, como que tenemos la gran duda, porque tampoco tenemos dinero para contratar a alguien. Ya, como todo el mundo pasa. Sí. Al final, honestamente,
la realidad es que hay 1000 personas ahora mismo, hay 1000 estudiantes ahora mismo tan solo de audio que están buscando entrar en la industria. Es una realidad. Todo lo hemos hecho. Yo cuando empecé hace 11 años no empecé, no empecé cobrando. Empieza buscando lo que haya. Y al principio empiezas trabajando gratis, pero luego resulta que se consigue un dinero y lo puedes repartir. O sea, entonces yo mi recomendación es que a no ser que queráis hacerlo vosotras, pues no de esas chicas que os veo las dos juntas, pero es por otra lado. No, es como otro amigo. Bueno, a no ser que queráis hacerlo vosotros porque queréis la experiencia, si es eso, hablamos de una cosa, ¿vale? En la cual os recomiendo que tiréis para adelante porque al final la creación no, porque no. O sea, igual descubrís que se os bien, que os encanta, y da igual que se bien la idea, con que descubrís que os encanta, puede funcionar. Entonces yo os animaría en ese caso a buscar información por internet y a tirar para adelante, a coger un DAW para editar los sonidos y a grabar y a tirar para adelante y a ver qué es lo que ocurre. En el caso de que queráis buscar a alguien, vais a encontrar a tu chavo. Ahora mismo, por ejemplo, hay un disco creo que es de Game Spain, voy a mirar un segundo, hay un disco de comunidad de audio GECA, que por ejemplo ahí hay mucha gente que está empezando, hay muchos estudiantes, hay muchos chavales y seguro que si escribís y buscáis que oye, estamos buscando a alguien no remunerado, pues seguro que podéis encontrar a alguien. Muchas cosas, de hecho, yo creo que de colaboraciones creo que las encontré en Stratos cuando empecé. Yo creo que están sigue existiendo. Sí. Más, pues Stratos también igual es una opción. Y os animaría a buscar a alguien. Al final yo, dentro de la industria, yo también he conocido mucha gente así, los músicos sí somos muy pesados. Esa es la realidad. No es que no tengáis ya 7 músicos. Es la realidad. Entonces, bueno, eso es más o menos lo que yo os digo. Sí. Muchas gracias. Nada. ¿Algo más? Hola, buenas. Tengo una cuestión en cuanto a presupuesto o cuánto cuesta mi equipo para poder grabar los efectos de sonido o cómo es factible es grabarlos con el móvil e intentar arreglar cosas en digital después o qué recomendarías para gastar menos dinero posible. Claro, todo depende, ¿vale? Porque claro, el tema con el audio es que es terrible, ¿vale? Desde los 10 euros hasta los 28.000 euros, tienes lo que quieras. Pero a ver, por ejemplo, voy a buscar es que todo es terrible, ¿vale? Lo que depende de qué tipo de sonido quiera grabar, depende de qué tipo de sonido quiera grabar, es una cosa u otra. Pero yo, por ejemplo, aquí tengo, en parte, no sé dónde está en el vídeo, este micrófono que hay ahí, que es un Shure, vale 25 euros. Ese de ahí vale 25 euros. Es bueno para cortas distancias, ¿vale? A medida que... Y también para vídeos un poco más o sea, que se vean bien. O sea, la realidad es que a día de hoy la democratización del audio también existe, ¿eh? O sea, la verdad es que hay mucha gente, hay productores de música profesionales que están produciendo las canciones más importantes que se escuchan de pop, que han grabado cosas con el teléfono móvil y lo han pasado a una... O sea, se puede hacer. Obviamente siempre en el audio siempre nos han dicho toda la vida que cuanto mejor sea la fuente, ¿vale? Mejor va a ser el resultado final. Pero honestamente, que el presupuesto no te impida hacer algo. Si no tienes dinero para grabar, graba con el móvil. Si no tienes dinero para comprarte, graba con el móvil. Y luego intenta hacerlo lo mejor posible con las ediciones, con lo que puedas a nivel de edición, para que, bueno, lo mínimo para que estés contento tú. Esa sería mi recomendación. Muchas gracias. Ah.
Hola, Yo desde el punto de músico y a la hora de intentar meterme a la hora de componer. Y ¿qué nota sería un tipo de herramienta que recomiendas a la hora de, sobre todo para trabajar con música adaptativa o dinámica? Me suena que hay nivel mod y todo esto, pero no sé si es una cosa más de que es de departamento de programación o del músico, pero bueno, cuando estamos con equipos pequeños, pues a veces aquí tocamos un poco de todo. No sé si hay algún punto con el comenzar más fácil o que recomiendes. a ver, para trabajar con música adaptativa, salvo que estés trabajando con un estudio que haya creado su propio middleware como Fmod, Fmod o Wise, o lo demás, son las herramientas que tienes que utilizar y las tienes que utilizar tú. Era mi recomendación. O sea, luego la parte de implementación final, igual sí que la puede hacer el equipo de programación, que ya es lo que viene a ser darle al play y oye que aquí cambia. O sea, en este proyecto, por ejemplo, ¿vale? Nosotros usamos FMOD, porque aunque muchos de los temas no sean complicados como para tener una evolución y que haya muchísima adaptación en la música, sí que la hay. Hay pequeñas transiciones que tienen eso y al final es muchísimo mejor si eres tú el que entra dentro del software del middleware. Porque cuanto más lo conozcas tú, más vas a saber qué es lo que puedes hacer, qué es lo que puedes hacer fuera de él para llegar a lo que quieres dentro de él y que respecto al juego. Entonces, 100% este mod o Wise, yo suelo utilizar más el mod que Wise, pero vamos, son similares. Yo te recomendaría que te tiraras a la piscina y que te pusieras con ese mod en serio, porque también creo que es algo que te va a ayudar a ti en tu proceso mental a la hora de crear. Porque si sabes qué es lo que se puede hacer, si ves qué es lo que se puede hacer con el software, claro, luego tú ya vas a decir, vale, te vas a poner en la mesa, te vas a componer en el ordenador, donde sea, y vas a decir, vale, puedo hacer esto de tal manera que puede llegar a esto. Y eso te cambia un poco el chip. Entonces, 100% que... Bueno, pues, por curiosidad, la banda sonora que me enseñabas ahora, Eternity Garden, ¿era todo banco de sonido o también son grabaciones acústicas? En la banda sonora de Tiny Garden es todo creo que son librerías de sonido, sí. Sí, sí. Bueno, de lo que se ha escuchado, sí. De lo que no se ha escuchado porque hay alguna cosa más, sí que hay, yo en casa de mis padres sigo teniendo una pequeña marimba. Y sí que grabé algo para fotos. Entonces, en la banda sonora sí que hay eso, pero en lo que acabamos de escuchar es todo, si no me estoy equivocando, es todo librería de sonido. Pero yo creo que queda bien, ¿no? No. Por eso lo preguntaba. Muchas gracias. ¿Alguien más te pregunta? Pues vuelvo a Juan Carlos. Gracias, Dero. Muchas gracias.